Estudios Bíblicos Logos presenta El Rey Salomón, año 1017 a.C. Luego de la muerte de David, Adonías no mantenía buenas relaciones con su hermano Salomón, pese a que éste le había perdonado su impróspera usurpación del trono. Y le tenía puesto la mirada a Abisag, la jovencita que había cuidado de David en su lecho de muerte, y la quería para él, para desposarse con ella, o tenerla como una de sus mujeres. Pero el asunto estaba en que Salomón es el dueño de todo, y debido a su mala relación, no se la daría, así de buenas a primera, aunque en la Biblia no se menciona que Salomón tuviera alguna intención con esa joven. Para ello, Adonías recurre a la debilidad del rey, su madre Betsabé. Quizás, a través de la mediación de Betsabé, Salomón le atendería la petición. Así se fue Adonías hasta la casa de Betsabé. Por supuesto que esto era muy raro. Y cuando hace acto de presencia en la casa de la madre del rey, Betsabé no hallaba qué pensar, sintió temor, ya que sabía que Adonías tenía sed del reino, y podría arremeter contra ella en represalia por su hijo Salomón. Pero Betsabé dio su voto de confianza y accedió a que se le acercara. Luego, en completa reverencia, Adonías pidió su atención, a lo cual la madre del rey hizo caso. Adonías, antes que todo, le dice que ella sabía muy bien que el reino le pertenecía por ley, pero que por mandato del mismo Jehová se había traspasado a su hermano menor Salomón. Parece que esto no ofuscó para nada a Betsabé, quien seguía escuchando atentamente. Continúa Adonías diciendo: Acepto que el reino haya sido dado a mi hermano menor Salomón, porque no quiero ir contra las cosas de Dios, ni de mi padre ya muerto. Pero quiero pedir algo al rey. Como tú sabes, debido a la falta que cometí, la relación con mi hermano no es de lo mejor, más bien, vivo por su misericordia. Así que en nada me atrevo a solicitar ningún favor. Pero necesito que tú, que eres su madre, intercedas por mí, para que me sea dada esta joven Abisag, la sunamita, como mi mujer. Recurro a ti, porque tengo la fe de que el rey hará más caso a tu palabra que a la mía. Eso es todo. Antes de continuar con la historia, quiero hacer algunas observaciones acerca de esta conversación, sobre todo, cuando Adonías dice que el reino le pertenecía por derecho, pero que por mandato del mismo Jehová se había traspasado a su hermano menor Salomón. Pero como ya lo habíamos mencionado, antes de Adonías estaba Kileab, el hijo que le diera Abigail al rey David. ¿Qué pasó con este muchacho? Aparentemente, la presencia de este hijo de David es nula, ya que, tanto Absalón como Adonías, no lo tomaron en cuenta a la hora de rebelarse contra su padre. Todo parece indicar que este segundo hijo de David había muerto joven, por causas que se desconocen. Otras versiones dicen que abandonó la casa de su padre en compañía de su madre. Recordemos que Abigail era la heredera de una gran fortuna que le había dejado su exmarido Nabal, y que había abandonado a David, para ir a atender sus cosas. Es posible que así fuera, pero sería bien extraño, que sabiendo que el primogénito había muerto, y Kileab era el que por derecho le pertenecía el trono, abandonara las vendimias de un reino, por ir a criar ganados a los campos. Betsabé decidió complacer a Adonías hablándole a su hijo el rey, y se fue hasta donde estaba Salomón y pidió hablar con él. Allí fue recibida por su hijo, quien le hizo reverencia bajando de su trono, y luego la hizo sentar a su mano derecha. Ya entrando en una conversación de madre a hijo, Betsabé le cuenta todo lo referente a lo conversado con Adonías, y su petición. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Para la mayor de sus sorpresas,
A Salomón no le agradó para nada el caso, y le reclamó a su madre el hecho que se hubiera prestado para tal cosa. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarvia. A Salomón le molestó tanto esta petición, que enseguida ordena su muerte a manos de su general Benaía, quien ocupaba el cargo de Joab. Quizá su madre jamás había visto una reacción así tan violenta en su hijo, quien jamás se había metido en asuntos de guerras ni nada por el estilo, debido a su corta edad. Pero, ¿qué hizo que Salomón tuviera esa reacción? ¿Por qué tanta violencia por una petición tan sencilla? Busquemos las posibles razones del enojo de Salomón. Primero, tenía Salomón intenciones de tomar a Abisac sunamita para él. Segundo, sintió rabia, porque su madre se había doblegado ante las palabras de un usurpador. Tercero, lo consideró como una falta de respeto hacia su persona el haber pretendido usar a su madre Betsabé como mediadora. Y cuarto, quizás vio la oportunidad para vengarse, por haber usurpado el trono de su padre. Cualquiera de ellas pudo haber sido la causa, pero la primera queda totalmente descartada. Benaía fue y dio muerte a Adonías, y trajo la noticia hasta Salomón, quien aprovechó el momento para tomar en cuenta lo que había hablado con su padre. Así que envió a buscar al sacerdote Abiatar, quien se había puesto del lado de Adonías, traicionando la voluntad de su padre y la del mismo Dios. Y lo echó fuera del sacerdocio para que no atendiera más las cosas de Dios, y los despachó a sus heredades. Le perdonó la vida, porque este anciano había atendido las cosas de Dios por muchísimos años al lado de David. Y con esto se cumplía la profecía hecha por Jehová al sacerdote Elí en Silo, a causa de los pecados de sus hijos Ofni y Finés. Abiatar era descendiente de Finés. Otro que no se escapó fue Joab, quien al saber de la muerte de Adonías, huyó hacia el tabernáculo de reunión y se abrazó de uno de los 4 cuernos del altar de bronce. Allí lo consiguió Benaía. Por supuesto, que el general no hizo nada para sacarlo, y se fue hasta Salomón y le contó. Pero esta vez no sucedería lo mismo que había pasado con Adonías, cuando le perdonó la vida en aquel entonces. Así que la orden de Salomón fue que muriera allí mismo, y eso fue lo que pasó. Benaía le dio muerte a Joab, en el mismo atrio del tabernáculo de reunión. Y para concluir con la ordenanza de su padre, Salomón envió a buscar a Simei, el benjamita, y cuando lo tuvo en su presencia, le dio ciudad por cárcel para no matarlo. Le dijo que edificara una casa en Jerusalén, y no se atreviera a salir de la ciudad, porque el día que lo hiciera moriría. A la final, y al cabo de 3 años, Simei haría caso omiso a la ordenanza, y sería muerto por esa causa. Así que Salomón había dado pie, y cumplido las promesas hechas al rey David, su padre. Pero la Biblia no dice nada si Salomón hizo misericordia con la casa de Barzilai Galaadita. Suponemos que sí, aunque no se mencione en la Biblia. ¿Qué pasaría si en una noche en medio de nuestro sueño se nos apareciera el ángel de Jehová y nos dice que nos dará cualquier cosa que se nos ocurra pedir? ¿Qué pediría usted? Si hacemos una encuesta, de seguro, casi todos pedirían riquezas. Muchas riquezas, pero ¿qué hay de la salud? ¿Pediría a alguien salud antes que dinero? Pues la respuesta sería que con el dinero se puede comprar la salud, porque así es el hombre común, pero de seguro, esto no pasará jamás en la actualidad. Pero, al que sí le pasó algo parecido fue a Salomón. Cuando Salomón apenas comenzaba su labor de rey, convocó a una gran asamblea, para que lo acompañaran hasta Gabaón. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces,
y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Todos ellos acompañaron a Salomón hasta el lugar alto en Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo de reunión. Estructura que para ese tiempo ya contaba con unos 475 años de existencia. Para ese tiempo, el arca de Jehová se encontraba en una tienda hecha por David cerca de su casa, en la fortaleza de Sión. Pero el altar de bronce, fabricado los tiempos de Moisés por Bezaleel, aún se mantenía frente al tabernáculo. La Biblia dice que Salomón, conjuntamente con aquella asamblea, fueron a consultar a Jehová ante aquel altar de bronce. Y dice la Escritura que ofreció sobre el altar 1000 holocaustos. Pero, ¿a consultar sobre qué? ¿Era necesario sacrificar 1000 animales para hacer una consulta? En realidad, lo que hizo Salomón fue rendir holocaustos a Jehová con motivo de agradecimiento, por haberlo establecido como rey de Israel. Debemos tener en cuenta que las consultas se hacían directamente a través de los sacerdotes, videntes o jueces. Esa misma noche, estando aún en Gabaón, el ángel de Jehová se le aparece en sueños, y le dice que le pida lo que quiera, que estaba abierto a conceder cualquier petición de su parte. Salomón era joven, riquezas tenía bastante, y se consideraba sano, así que, viendo que para gobernar se necesitaba ser sabio, entonces eso fue lo que pidió. Quería sabiduría. Dios vio que era una sabia decisión, y aparte de la sabiduría, le fue otorgada también muchas riquezas más aparte de la que ya tenía. Luego podemos decir que Salomón, antes de ser sabio, ya era sabio. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Observemos con atención, y el texto dice que luego de estas cosas, Salomón volvió a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto, y ofreció allí más sacrificios y holocaustos a Jehová. Pero esto nos despierta cierta curiosidad, ya que, hasta donde hemos aprendido de la historia de la Biblia, el lugar donde reposaba el arca era una tienda, y no existía sitio allí donde se pudiera hacer sacrificios en la ciudad de David. Si en verdad lo hubo, entonces jamás fue registrado entre las crónicas de David. Otra cosa, es que la misma Escritura dice, que Salomón ofrecía sacrificios a Jehová, única y exclusivamente, en los lugares altos, como lo especifica el siguiente texto. Mas, Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así que, lo más lógico es pensar, que Salomón ya en su palacio, lo que hizo realmente fue preparar un banquete, y comer junto a todos sus siervos, para celebrar su encuentro con Jehová. Dice la Escritura, que se presentaron 2 mujeres prostitutas ante el rey, por un caso que necesitaba ser juzgado. El caso era que las 2 mujeres, habían dado a luz casi en los mismos días, solo con 3 días de diferencia. Ellas vivían en la misma residencia, y solo la habitaban ellas 2 y más nadie. Ocurrió que una de las mujeres en una noche, accidentalmente se posó sobre la pequeña criatura mientras dormía, la cual murió asfixiada por el peso del cuerpo de su madre. Esta mujer, al darse cuenta de lo que había pasado, no hizo escándalo alguno, solo tomó su niño muerto y se fue hasta donde estaba su compañera de residencia, y aprovechando que ésta dormía profundamente, intercambió los niños, colocando el muerto en su lecho, sin que ella se diera cuenta en el momento. La otra mujer, quien siempre daba su pecho en la madrugada a su hijo, notó que éste no se despertó como acostumbraba, y pensó que dormía plácidamente. Debido a la oscuridad de la habitación, no pudo darse cuenta que ese niño no era el suyo, y menos que estaba muerto. Cuando amanece,
y estando su cuarto más iluminado, fue cuando por fin se dio cuenta que ese no era su hijo. Y eso no era todo, sino que ese niño tampoco respiraba, porque estaba muerto. Enseguida, y con toda su rabia, se fue hasta donde se encontraba su compañera y le hizo el reclamo por haberle intercambiado a su hijo. Pero ésta le negaba todo, diciendo que la criatura viva era la suya, y que estaba loca. El escándalo se dio de tal magnitud, que se escuchó por todo el pueblo, y tuvieron que intervenir las autoridades competentes para resolver el caso. Lo único malo es que más nadie conocía a las criaturas más que sus madres, y no existían las pruebas de ADN ni nada por el estilo. Así que, era la palabra de una contra la otra. Luego el caso tuvo que ser llevado ante el mayor juez, el rey Salomón, quien era muy sabio. Y cada una daba su versión, una mentía y la otra decía la verdad. Entonces el rey pidió una espada y al niño vivo, y dijo, para que se acabe el problema, picaremos el niño por la mitad, y que cada una se marche con una parte del niño. Cuando la verdadera madre vio lo que iba a hacer Salomón con su espada, exclamó: Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a éste el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey Salomón pidió a sus siervos que el niño fuera entregado a su verdadera madre, la que le dolió en su corazón el hecho de que el niño fuera sacrificado. La gente que presenció este juicio elogió la sabiduría con que el rey Salomón había resuelto el caso, y se extendió su fama de sabiduría sobre toda la tierra de Israel y todas las ciudades vecinas. Ahora bien, toca exponer nuestra opinión sobre este caso. Y es que en la Biblia se habla de la extensa sabiduría del rey Salomón, de cómo resolvía los casos, o respondía a situaciones. Pero curiosamente, casos de este tipo, como el de estas dos mujeres, es el único que se menciona, ya que el resto de la sabiduría del rey Salomón solo quedaría registrado en letras, consejos y proverbios. ¿En qué se basó la verdadera sabiduría del rey Salomón para resolver este caso? Ninguna madre en su sano juicio permitiría que a uno de sus hijos le sucediera algo tan terrible como esa. Y otra cosa que nos deja bien en claro es que la madre falsa en realidad no quería ese niño para ella, solo sentía envidia de la otra madre. Entonces quería que ninguna de las dos tuviera el privilegio de ver crecer a su hijo. Salomón, al tomar la espada para dividir el niño, lo que quería era observar los corazones de ambas mujeres. ¿Quién en su sano juicio determinaría que picando al niño a la mitad se resolvería el problema? En otras instancias, se hubiera buscado la respuesta del caso haciendo largos interrogatorios, haciendo preguntas por aquí y preguntas por allá, pero la respuesta no estaba en las palabras, estaba en el corazón de una verdadera madre. Pues, al menos así lo vio Salomón.